Buenos días, reciban todos ustedes un cordial y como siempre afectuoso saludo de nuestra parte. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo, a todos ustedes los que nos están siguiendo por este medio. Muchas gracias, una vez más gracias. Y bueno, indudablemente que ha sido un tiempo en el que muchas cosas para beneficio han venido ocurriendo ciertamente a su iglesia, en particular a Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, donde hemos visto de alguna manera el interés de muchos de los hermanos por querer seguir estudiando, por querer seguir capacitándose. Para ellos se encuentran vinculados en cada una de las aulas virtuales. Así que damos gracias al Señor por eso. Damos gracias por el aula virtual de nuestros niños, de cada uno de los niños de las diferentes edades. Damos gracias al Señor también por eso. Damos gracias, de verdad. Es indudable que tenemos que dar gracias, hermanos. Han venido ocurriendo cosas muy especiales que han venido beneficiando a la iglesia. Han venido ocurriendo cosas especiales que han beneficiado a la iglesia. Si usted tiene un buen sonido, tiene una buena imagen, háganoslo saber, por favor, mientras se van haciendo los ajustes cuidadosos, como siempre. Bien, a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Y de igual forma, dar gracias a nuestro Rey de Gloria por cada equipo de oración, de intercesión, de ayuno, de 4, de 5, de 6 de la mañana, al equipo interdisciplinario que de alguna manera se vinculó, cada uno de los miembros del equipo interdisciplinario, a las diferentes mesas de trabajo, si usted a bien tiene recibírmelo, para el desarrollo de lo que es el cumplimiento de normas de bioseguridad que nos exigen nuestras autoridades civiles, de limpieza y desinfección. Bien, ya estamos, digamos que, esperando de alguna forma la respuesta de nuestras autoridades y también terminando de adecuar nuestras instalaciones. A cada uno de ustedes, gracias. A los que se vinculan en este tiempo, gracias. A las familias que han sacado este tiempo juiciosamente. Esperemos que el Señor hable a nuestros corazones, como siempre lo ha venido haciendo a través de su palabra. Y esperemos que su Espíritu nos asista a la verdad para que haya una revelación clara y precisa. Amén. Bien, dicho lo anterior, mis amados hermanos, a puertas ya de abrir nuestra sede, tratando también de poner todo en su lugar de la mejor forma para recibirlos. Dicho lo anterior, mis amados hermanos, pues la invitación última es a que si usted nota que no ha llegado su maestro de aula, si usted nota como maestro que no ha llegado su estudiante de aula, hágale una invitación formal, ¿no? Hágale una invitación formal, amable, cordial, de que ya empezamos nuestra enseñanza, nuestra predicación del día domingo, porque esto es bueno, esto exalta el nombre del Señor, esto glorifica. Dicho lo anterior y después de dar gracias, que es la forma como a la verdad debiésemos de empezar nuestros días, dando gracias, siempre dando gracias, por todo dando gracias, amén, por todo, Señor, gracias. Muy bien, bien, mis amados hermanos, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos asista en este tiempo. Si no tiene buen sonido, hágamelo saber, por favor. Si lo tiene, pues qué bueno, perdón. Muy bien, haciendo algunos ajustes. Si tiene buen sonido, hágamelo saber. Si no, seguimos haciendo unos ajustes juiciosos aquí, tratando de que todo salga de la mejor forma. Creo que tenemos algún inconveniente de sonido. Estoy aquí con mi hijo. Estamos evaluando cuál puede ser la situación. Muy bien. Preparándonos y al final, pues, que Dios nos ayude, siempre el adversario tratando de meter sus sucias garras, ¿no? Así que esperemos a ver que las cosas mejoren. Muy bien. ¿Me confirman?
algo que llama nivel de eliminación de ruido. A ver si va el micrófono. Muy bien. Alguien que nos manifieste algo, por favor. Yo no los veo. Creo que ya. Me pregunta si puede ser la zona acá. A ver, ahí estará mejor. Bueno, que Dios nos ayude, vos, Rey Santo, mi Señor. Bueno, haríamos bien en orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, te pedimos, buen Santo, mi Señor, que tomes el control de este tiempo, Señor. Toma el control de los aires, de las ondas hercianas, Señor. Toma el control, bendito Rey Santo, mi amado Rey. Por favor, Señor, neutraliza, Señor, todo poder de maldad, todo poder diabólico, Señor. Todo poder, Señor, que está en contra de tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor. Todo poder del infierno, Señor, que quiere obstaculizar, Señor. Que tu palabra hoy sea enseñada, que tu palabra hoy sea predicada, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, prepara los aires, Señor. Prepara los aires, la atmósfera, bendito Rey Santo, mi Señor. Toma el control, oh Rey Santo, mi Señor. Tú eres poderoso, Rey. Reconocemos en ti el poderío, la soberanía, Señor. Prepara también los corazones, cada mente, Señor, cada espíritu. Prepara, Señor, cada área de cada ser, Señor. Hoy en el nombre de tu Hijo amado Yahshua te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Prepara, oh Rey Santo, mi Señor, para que tu palabra, Señor, que hoy va a ser impartida, Señor. Por favor, amado Rey Santo de Efraín. Padre, en el nombre de Jesús, la presencia de tu Espíritu, Señor. Con una unción, Señor, que neutralice, Señor, todo poder contrario, Señor. Que rompa todo yugo, Señor. Que se quiebre toda estructura, Señor, que impide y que está impidiendo, Señor, que tu palabra llegue, oh Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos, buen Santo, la presencia de tu Espíritu, Señor. Tu poder, Señor, tomando el control absolutamente de todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey Santo, mi Señor. Prepara, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado Santo, mi Señor. Amén y amén. Por favor, nos informan cómo está el audio. ¿Cómo seguimos? Bueno, yo daré continuidad porque, pues, lamentablemente esto ocurre y no podemos. Bien, vaya listando, por favor, su Biblia y vaya a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque no quiero, hermanos, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 1, ¿no? Y como el Señor a bien tiene, vamos a estar leyendo hasta el versículo 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 3, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Subraye, por favor, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Padre, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere decirnos, el Espíritu Santo, el Dios Altísimo, quiere decirnos también por medio del poder de su palabra. Bien, una introducción, amados. No cabe duda que han sido unos tiempos, sí, complejos, pero como lo comentábamos ahora hace un momento, unos minutos, también de gran beneficio. No cabe duda que toda esta situación ha generado una serie de especulaciones, en algunos casos descabelladas, en otros casos pues como con cierta asertividad. Sí, no cabe duda. No cabe duda, amados hermanos, que pareciera, ¿no? Si de creyentes se trata, que muchos, ¿no?, están de gozo también, de plácemes, porque han visto cómo sus compañeros, amigos, familiares han venido buscando al Señor. Y han venido y han tratado ciertamente de tener un encuentro personal con nuestro Rey de Gloria. Otros, y de acuerdo a lo que estamos viviendo, ciertamente creería yo que es a nivel mundial de la iglesia extendida, se han acercado por curiosidad, ¿no? Y en medio de esa curiosidad, pues el Señor en sus lazos de amor, infinita gracia, han quedado allí, gloria al Rey, y han experimentado un nuevo nacimiento, vida nueva, ¿no? Y qué bueno, mis amados hermanos, eso nos trae mucha alegría. Qué bueno saber que muchas personas se han venido acercando en estos tiempos, ¿no?, al conocimiento de Dios. Es indudable que ha venido ocurriendo. Sin embargo, también creo firmemente que ha sido como un revulsivo de parte del Señor toda esta situación también, para que aquellos considerados conversos, o sea, nosotros los creyentes, como que volvamos nuestra mirada, nuestro rostro a Él. Como que también un sector de la cristiandad, como que viva ese revulsivo que el Señor de alguna manera ha permitido para que se redireccione lo que hasta hoy de alguna forma se venía enseñando. No es de menos pensar, hermano, que la malsana doctrina ha venido haciendo mella en estos últimos tiempos, así como la sana doctrina también. Sin embargo, me referiré ciertamente a los creyentes, a los verdaderos creyentes. Creo que ha sido un revulsivo muy especial el vivir esta situación. Lo que nos ha llevado a depender aún mucho más de nuestro Rey de Gloria, de nuestro Dios, a reconocer que nuestro Dios uno es. Creo firmemente que como nunca antes, verdaderamente, los creyentes han venido afianzando, fortaleciendo y estableciendo con firmeza los principios. Mi amado hermano, es una realidad que esto que estamos viviendo va a tardar un tiempo más. Oremos al Señor para poder tener la fortaleza del Espíritu y continuar y perseverar. Sin embargo, ayer estaba, permítame un paréntesis, ayer estaba viendo un documental muy especial sobre la reforma y los reformadores. Al final, los teólogos de las diferentes instituciones a nivel de Europa y de Estados Unidos, prestigiosos entre otras y muy conocedores, uno de ellos concluía, decía con respecto a lo que se está viviendo. Decía él que más o menos hoy, por este tiempo, hay alrededor de unas 365,000 denominaciones de cristianos. Denominaciones quiere decir con una teología, permítame así, como muy, muy particular, cada uno haciendo su propia teología, o sea, teniendo un punto de vista muy personal con respecto a la teología. Con respecto al creer,
365,000 denominaciones. Como quien dice, 365,000 ramificaciones teológicas. Y me llamó la atención el ejemplo que él colocó. Dijo, mire, los judíos ortodoxos se sientan, tal vez toman alguna bebida, piden su vaso con agua, discuten sobre algún tema en particular, tal vez debaten sobre algún tema en particular, pero al final como que hacen su oración, terminan su discusión, su debate y siguen igual, o sea, siguen igual, continúan en el mismo principio, ¿no? Con su misma teología, hablando de judíos ortodoxos. El cristiano, ¿no? Decía este hombre, en el ámbito cristiano, se reúnen 3 o 4 que tienen diferentes posiciones, diciendo que pertenecen de alguna manera a alguna denominación, pero tienen alguna discusión porque tienen diferentes posiciones. Y al tener esa discusión, a partir de ese momento, no hay acuerdos de ninguna índole, pero a partir de ese momento ocurre un fenómeno bien particular. Surge una nueva denominación. Es increíble, hermanos. Y esto, ciertamente, cristiano, cada uno quiere sentar su propia posición desde su razón, se reúnen 3 o 4, desde su conocimiento, que tiene sus diferentes posiciones, como quien dice, en otras palabras, los principios alineados al hombre y no los principios que alinean al hombre. Me llamaba eso la atención, la verdad. Cuando vi este documental, me di cuenta que hoy no está centrado el creer verdaderamente en que nuestro Dios uno es. Está centrado el creer como en el hombre mismo, en la razón del hombre, en lo que el hombre quiere, en lo que al hombre verdaderamente por ahí se le antoja, ¿no? Y no está centrada verdaderamente en que nuestro Dios uno es. Así que hoy ya se plantea como una especie de ecumenismo, de sincretismo religioso, ¿no? Anglicanos, católicos, cristianos, en fin, todos tratando de mantener una unidad, ¿no? Que es lo que se pretende, que la Biblia ya de alguna forma ya ha profetizado de cómo se levantará un fuerte ecumenismo al final. Todo esto, mis amados hermanos, para decirles que pareciera que hoy todo es prioridad, menos que nuestro Dios uno es. Y vuelvo al comienzo diciéndoles cuántos, de alguna manera, de aquellos que dicen que hoy buscan del Señor, que hoy en medio de este clima angustioso, esta atmósfera angustiosa que se vive en lo económico, en lo político, en lo social, ¿no? ¿Cuántos verdaderamente buscan del Señor? Y usted me respondería, pastor, son muchos, son miles. Muy bien, sí, se lo valgo. Pero ¿cuántos de ellos irán a permanecer y a prevalecer hasta el final? Reconociendo que nuestro Dios uno es. Dijo Santiago en su carta, dijo, hacen bien, le dice a los judíos ortodoxos, hacen bien en decir nuestro Dios uno es, en Deuteronomio capítulo 1, ¿no? Capítulo 6, versículo 1 al 9, hacen bien. El Shema, que es una especie de adoración, es un himno, una especie de himno de oración glorificando al Señor. Nuestro Dios uno es, sí, hacen bien. Y hoy para muchos nuestro Dios uno es, y todos acuden a nuestro Dios, y toda la gente buscando a Dios, y todos acercándose, y todos buscando, y todos diciendo sí, yo quiero, y desarrollando de alguna forma lo que se exige a través de aulas virtuales, o de enseñanzas, o de capacitaciones, o instrucciones, y la iglesia extendida a nivel mundial de sana doctrina, haciendo todos los esfuerzos, ingentes esfuerzos por tratar de consolidarlos, por tratar verdaderamente de enseñar limpiamente. Sin embargo, amados hermanos, hoy la pregunta sería, ¿y cuántos de ellos verdaderamente, o cuántos mejor de nosotros, incluyamos, perseveraremos hasta el final? ¿Cuántos verdaderamente hasta el final diremos, nuestro Dios uno es? Y el apóstol Pablo
hace un recordatorio y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Bueno, pues no sé si me están diciendo que seguimos con problemas de sonido. Oh Dios, bueno. A ver, probemos con otra medida, no sé, hermanos. Confiemos en el Señor de que ahora las cosas hayan mejorado un poco. Bien, como le venía diciendo el apóstol Pablo, dice: más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Hermanos, no es un tiempo solamente para una búsqueda superficial. No es un tiempo, amados hermanos, como para decir: bueno, como no tengo más en que ocupar el tiempo y seguramente hay un confinamiento, pues entrémosle a esto a ver cómo nos va. No es un tiempo solamente como para desarrollar cierto grado de compromiso, ¿no? Porque seguramente no hay otra cosa que hacer y ya después de que pase esto veremos qué hacemos. Por favor, pareciera que es el pensamiento que algunos tienen concentrado. Pareciera que es mientras todo esto pasa, bueno, pues si vamos, miremos a ver qué podemos hacer. Y eso seguramente fue lo que le pasó al pueblo. Dice el apóstol: mas estas cosas sucedieron. Y cita a Moisés, ¿no? Y les recuerda ciertamente cómo la presencia del Señor también estuvo en todo tiempo, cómo les dio de beber bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca de Cristo. Pero de los más de ellos, o sea, de muchos de ellos, Dios no se agradó. ¿Por qué no se agradó? ¿Por qué no se agradó? Porque realmente exigieron hasta cierto punto, caminaron hasta cierto punto, pero abandonaron hasta ese punto. Llegaron ahí en ese punto, abandonaron ciertamente a su Dios, al Dios que una vez expresaron en Deuteronomio 6, del 1 al 9, nuestro Dios. Tú notas en Génesis 6, y Josué, como el Señor siempre, permíteme así, siempre luchó, ¿no?, con su mismo pueblo. O sea, como el Señor de alguna manera llamó la atención siempre a su mismo pueblo, siempre, amados hermanos. Es increíble que siendo el pueblo de Dios, es increíble que siendo Él su Dios, el pueblo le dé tanto que hacer. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Jueces capítulo 2, versículo 10, y dice: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Está hablando de la muerte de Josué. Después de que muere José, toda aquella generación que queda, no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto no porque seguramente sus padres no hubiesen enseñado, sino que se levantó otra generación que no conocía, o sea, que tal vez se resistió, una generación que no quiso escuchar, que cerró sus oídos. Y dice más adelante: mire cómo lidió el Señor con el pueblo, y sigue lidiando hoy con algunos de su iglesia. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, o sea, fueron idólatras. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Hermano, aprovechemos este bendito tiempo de revulsivo. Este no es un tiempo de ira. Alguien habla de principio de dolores,
yo me abstengo ciertamente. Me abstengo de decir principio de dolores. No creo que esto sea principio de dolores. La verdad creo que esto no es ni entrando, esto no es ni el refrigerio de lo que puede ser principio de dolores. No creo así, la verdad. No creo así. Bíblicamente no está así. Aunque la maldad va creciendo, la apostasía será creciendo, la maldad también seguirá creciendo, ¿no? La inmoralidad también, seguramente sí. Pero, mi amado hermano, no dejemos de pasar y desaprovechar este tiempo, ¿no? Hoy ha ocurrido de todo un poco, ¿no? Siempre el enemigo se querrá levantar, hermanos. Una palabra realmente muy especial. Muy bien. Y dejaron y adoraron a Baal y a Astarot. No dejemos pasar este tiempo revulsivo para afirmarnos, para establecernos, para fortalecernos. No lo dejemos pasar, amados hermanos. Y dejaron a Jehová el Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor. Y dice el versículo 14 del capítulo 2 de Jueces, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Quién los entregó? Dios, el Señor, el que ellos dijeron desde Deuteronomio capítulo 6 versículo 9, nuestro Dios uno es, al que reconocen como un Dios de amor, de misericordia, de toda gracia. No, Él los entregó a sus enemigos. Él los entregó a sus enemigos. Se resistieron. El pueblo se resistió a vivir los principios y las verdades, a seguir a su Dios. Sin embargo, después de que el pueblo clama, gime, dice la palabra, y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Estoy leyendo el versículo 18 del capítulo 2 de Jueces. De los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Jehová era movido a misericordia. Nuestro Dios movió a misericordia. ¿Por causa de qué? De los gemidos. A causa de los gemidos. A causa de los que los oprimían y afligían. O sea, el pueblo clamaba, rogaba, Señor, quítanos esto, Señor, ayúdanos, levántanos, restauranos. ¿No? Y el Señor lo hacía. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Versículo 20, y la ira del Señor se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo, dice la palabra, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, o sea, no cumple conforme a los principios y a las verdades que ordené a sus padres y no obedece, tampoco volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel si procuraran o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y escucha, por esto dejó el Señor aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo, otra vez, versículo 7 del capítulo 3. Y otra vez dice, hicieron y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, versículo 8. Y la ira del Señor se encendió contra Israel. Entonces, versículo 9 del capítulo 3 de Jueces, entonces los hijos de Israel, ¿no? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y levanta hombres comunes y corrientes, ¿sí? Pero hombres que a la verdad quieren seguir al Señor, que reconocen que su Dios uno es. Y en este caso, ¿no? Levanta a un hombre, ¿no? Llamado Otoniel, común y corriente. Un hombre común. Usted que le aseguro que usted no había visto este nombre seguramente, ¿no? Y dice la palabra, escuche. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán, Cusaíta de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel. Entonces clamaron los hijos y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en mano de Cusán, rey de Siria, y prevaleció su mano y reposó la tierra 40 años. Versículo 12 del capítulo 3. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y así seguía el pueblo, hermano. Entonces el pueblo clama, ¿no? Y dice, después de la muerte de Adón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Versículo 4, capítulo 4, el versículo 1. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, otra vez los entregó. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados. Clamaron a Jehová y el Señor volvió y los libró de la mano. Pero vuelve al capítulo 6 de Jueces, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en manos de Madián. Oye, hermano, y pareciera como no terminar. Después pone otro juez, Gedeón. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, capítulo 8, versículo 33, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermano, pareciera como estarse repitiendo la historia, ¿no? Por eso el apóstol Pablo una vez más insta de alguna manera. Recuerda y dice, mire, todo esto como ejemplo, hermanos. ¿Para qué? Para que reconozcamos que nuestro Dios uno es. Hoy, hermano, hoy, vuelvo y les digo, 365,000 denominaciones en todo el mundo. Hoy surgen nuevas teologías, surgen nuevas formas, ¿no? Y hoy los lineamientos parece ser que se tienen que ajustar a la humanidad y no la humanidad a los lineamientos, a los preceptos, a los principios de Dios. Hermano, hoy surge una denominación, hermano, en segundos. La denominación surge porque tal vez el ser humano no se siente a gusto con la teología o con la exposición limpia, clara y pura de la palabra. Molesta, incomoda, no gusta. Entonces, algunos sí se dedican ciertamente a buscar predicaciones o enseñanzas, porque hoy los medios y estos benditos medios permiten que se llegue a muchas partes. Y cada uno busca su conveniencia. O sea, aquel que no le gusta, de alguna manera, o se resiente porque se le señala su pecado, se le dice, oiga, hermano, en santidad, hermano, aprovecha este tiempo. ¿Para qué tientas al Señor? ¿Por qué lo tientas? Si el Señor ha hecho contigo el bien, el beneficio, ¿por qué querer volver atrás? ¿Por qué tentarlo? ¿Por qué continuar en tu amargura, en tu odio, en tu resquemor, en tu rencor? ¿Por qué continuar en tu avaricia, en tu codicia, en tu idolatría? No gusta, hermano. Entonces surge una denominación. La denominación del que me mira bien. Pues empieza a predicar y a enseñar del que me mira bien. La denominación del que me habla bien. La denominación del que me trata bien. La denominación. Ahora, no estoy diciendo con ello que se maltrate, no, hermano, pero la palabra tiene una particularidad, es sacudir nuestro yo. La cruz no vino para ser agradable, la cruz vino ciertamente, y está la cruz, para deshacer nuestro yo. ¿Cuántos verdaderamente, y de los que buscan, como en la época de Jueces, solo para mencionar esos capítulos, pero aconteció que cuando murió el juez, el pueblo otra vez volvió? Pregunta, ¿qué acontecerá después de que entonces todo esto pase? ¿Qué acontecerá después de que se normalice esta situación política, social y económica? ¿Qué acontecerá? ¿Volverás a tu rudimento, a tus labores antiguas, olvidándote de aquel que dijiste un día? Nuestro Dios uno es. Nuestro Dios bueno es. ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Realmente este tiempo lo estás aprovechando para afirmarte, fortalecerte, establecerte, consolidarte? ¿O te ha servido más bien como paliativo? Hermano, es de vital importancia hoy, mi amado hermano, es muy de vital importancia hoy que una iglesia se vea a sí misma como verdaderamente la institución establecida por la gloria de Dios para darle la gloria a su Dios. Y cuando hablo de iglesia, hablo de miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo de Dios. La iglesia no eres tú solo, la iglesia somos todos. Hermano, es de vital importancia que como nunca antes reconozcamos que nuestro Dios uno es.
por el amor de Dios y que nos podamos establecer. ¿Qué ocurrirá después de que todo esto pase? Cuando la economía vuelva a su normalidad, cuando la parte social vuelva a su normalidad, la parte política, ¿qué ocurrirá contigo? ¿Realmente estás afirmado? Hoy lo que se te ha convertido esto sencillamente es a ver cómo me distraigo. La iglesia, los miembros vivos y activos, hermano, tenemos que tener muy claro hoy y para después de esto que fue diseñada para darle la gloria a Dios. O sea, nosotros fuimos diseñados para glorificar su nombre. Y esto permitiendo que nuestras vidas sean utilizadas única y exclusivamente para que esta palabra corra. Sin embargo, mi amado hermano, mucho me temo que la iglesia, o sea, los miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, ha descendido ese elevado propósito y se ha como enfocado a cambio en la necesidad del hombre, en lo humano. Parece que hoy, hermano, el pensar de la iglesia verdaderamente como ese cuerpo de Cristo, parece que el pensar en la iglesia, en ese cuerpo de Cristo, el pensar es cómo sentirme mejor, cómo estar mejor. Hoy no se ofrece otra cosa que placebos, ¿no? O sea, pañitos tibios espirituales, enfocados en psicología, en amor propio, autoestima, entretenimiento, divertimiento y otras muchas diversiones que más bien te distraigan y que te alejen del verdadero propósito como iglesia, como miembro vivo del cuerpo de Cristo. Entonces hoy lo que muchos buscan es como una distracción. La iglesia ha venido siendo reducida del cuerpo de Cristo, de reflejar a Cristo, de glorificar a Dios, a una organización enfocada en las necesidades hoy humanas, físicas, materiales, terrenales. Pregunta, ¿y qué después de que todo esto se normalice si el Señor a bien tiene? Vendrá otra situación compleja, porque vendrán muchas y más complejas, hermanos, pero muchísimas y más complejas. Entonces, ¿qué hará el pueblo de Dios? Orar, clamar al Señor, el Señor levantará su juicio y el pueblo volverá a lo mismo. ¿Y qué después de que todo esto ocurra, hermano? Muchos andan por la vida como hermano, buscando que les agrade, que les convenga. Y el Señor, bueno, en su infinita misericordia y gracia, porque Él es bueno, quiere rescatar, y siempre ha sido su buena intención, quiere rescatar, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un genuino arrepentimiento. Amado hermano, hoy se hace muy complejo, ciertamente, el decir sana doctrina. Porque se dice sana doctrina y hay un descontento general. El uno quiere de esto, lo que le conviene, el otro quiere de esto, el otro de esto, el otro de esto. Pero ninguna formación, no. Ninguno afianzarse, establecerse, fortalecerse, afirmarse. No, como el pueblo de jueces, ¿no? Desconociendo que si se conoce a Dios, ¿no? Hermano, si se conoce a Dios y se le exalta a Él, las necesidades de esta vida, no le quepa la menor duda, quedarán satisfechas. Muchos desconocen esto. O aún conociéndolo, prefieren hacer la de ellos. Hermano, glorifica a tu Dios. Nuestro Dios uno es. Exalta a tu Dios. Sirve a tu Dios, al Dios de la Biblia, hermano. Y tenga la seguridad que las necesidades de esta vida, porque para eso una añadidura, quedarán satisfechas. Era lo que Él hacía con el pueblo. Mira, ustedes están insatisfechos, claro, yo les satisfago.
Y el Señor en su infinita misericordia traía tiempos de paz, tenían todo, pero el pueblo volvía atrás. Volvía atrás, el pueblo lograba tener lo que quería y volvía atrás. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Para que usted lo busque ahí, por favor. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor, la reverencia, hermano. ¿Qué después de esto, amado hermano? ¿En dónde vas a resultar? ¿Qué estás buscando? Hoy no hay iglesias abiertas, seguramente. No están las partes físicas. Hoy te tocó a ti, Dios, tu Biblia, y un pastor o una denominación o una iglesia que te está formando, exhortando. Y tal vez no sea de tu gusto. ¿Qué estás esperando? Que todo esto pase, se reactive todo y volver atrás. ¿Qué estás esperando? ¿Realmente cuál es la intención de tu corazón? Mire, hermano, cuando nosotros gozamos de una relación correcta con Dios, todo lo demás va a quedar en su justo lugar, porque Él es bueno. En ningún momento estoy diciendo, mi amado hermano, con esto que no debiéramos de ocuparnos o de olvidarnos de nuestras necesidades básicas humanas. No estoy diciendo eso. Pero ese no debe ser el principio. El principio es nuestro Dios uno es. Una forma de los judíos ortodoxos adorar a su Señor, reconocer a su Señor. Claro que parece ser que olvidaron la otra parte, ¿no? Como puede ocurrir con algunos. Vaya a Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y dice el 5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Así perseverarás. Cuando todo esto llegue a la normalidad política, social, económicamente, así perseverarás. De esta forma servirás. No nos podemos olvidar de nuestro Dios, hermanos. El orden empieza por Él. Primero Él. El orden de nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, debe ser el de tener una visión supremamente elevada, sublime, gloriosa de quién es nuestro Dios. ¿El pueblo la tenía? Sí, seguramente sí. ¿Por qué? Clamaba a su Señor. Oraba a su Señor, claro que sí. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? Que no tomaban con seriedad a su Dios. Que no realmente cuando hablaban de nuestro Dios uno es, y cuando lo recordaban era solamente en aquellos momentos de aflicción. Y seguramente vivían en esos tiempos de paz en el que el Señor les concedía esos años de bondad, de beneficio, seguramente, pero con el tiempo se iba diluyendo, porque lo iban teniendo todo, porque sus prioridades eran ellos mismos. No tenían en serio a su Dios. Hermanos, duele el corazón cuando algunos que dicen ser creyentes desplazan a Dios de su trono para convertirlo en un siervo que tiene que hacer todo lo que ellos le pidan que haga. Las personas tienden a ser irreverentes. No quieren adorar a Dios conforme a los principios y verdades, sino quieren que ellos sean adorados. No quieren hacer a su manera
a la manera de Dios no quieren hacer, quieren hacerlo es a su manera, de acuerdo a sus estados de ánimo, circunstancias y situaciones. Algunas personas piensan que adorar, glorificar el nombre de Dios es todo aquello que les produce sentimientos agradables, bonitos, ¿no? Algunos hablan hasta de tranquilidad. Se está tan concentrado en algunos, en sí mismos, que no se dedica el tiempo ni vida a aquel que es siempre misericordioso y de toda gracia, hermanos. No se tiembla ante la palabra, no se es reverente ante el logos aletheías. Esto es la palabra del Señor. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero hay aquellos que dicen creyentes y ni tiemblan. No les tiembla, pero absolutamente nada para pecar. Por eso, hermanos, no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y todos conocieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero muchos de ellos no se agradó el Señor. Por eso quedaron en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ya lo vamos a ver rápidamente. Hermanos, ¿qué después de todo esto? ¿Vas a seguir centrado, centrada en ti misma, centrado en ti mismo? ¿Qué después de todo esto? ¿Seguirás teniendo la misma reverencia, el mismo tiempo, el mismo espacio? Por el amor de Dios, hermanos, recuerden en Jueces, se los leí, hermano, después de Josué, la generación que siguió no le conoció. Esto no le conoció, no tuvo relación. ¿Con quién? Con su Dios. ¿Qué legado estás dejando para tus hijos? ¿Cuál es la heredad? Pregúntenle a un papá cómo lucha con sus hijos, a jóvenes, adolescentes, los de 20, 21, 22 años, que se resisten hoy, obstinada y tercamente, a seguir los principios, a vivir la vida como el mundo la está dictando. Como creyendo que nada les va a ocurrir, como creyendo que Dios se va a quedar con esto guardado. No es cierto, hermanos. Dios es un Dios también de ira, que disciplina, que llama a la corrección, que pide cuentas. Hermanos, como pastores y como pastor, mi responsabilidad, hermanos, es guiarles a través de la palabra. Es instruirles y enseñar todo el consejo, no solo una parte. Y voy a dar cuentas por eso. Es una realidad, no nos enseñoreamos de las ovejas, como dice el apóstol Pedro, no. Pero tampoco somos mancuernas y amanuenses del pecado de las ovejas. Tenemos que llamar a la rectitud, tenemos que llamar a la limpieza, a la pureza, a la santidad. Y eso a muchos no les gusta. Y no quieren, y seguramente esperando el momento, como el pueblo, para volver atrás. La apostasía seguirá creciendo. Apostasía es rechazo. Apostasía es como un divorcio, como que se rompe, ¿no? Y esto lo hace el hombre. Rompe su relación, se aleja de su Señor. Habiendo conocido y escuchado, no quieren. El Señor, nuestro Dios, uno es. El Señor, nuestro Dios, bueno es. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, hermano? Los demonios creen y tiemblan. Muchos no se atreven a vivir conforme a la santidad de Dios. No quieren vivir en esa santidad, en esos principios, en esas verdades. Prefieren, mi amado hermano, estarse autojustificando, no reconocer su pecado, sino cualificar o cuantificar su pecado. ¿Pero qué he hecho de malo? ¿Pero y qué he hecho de malo?
Pero Dios sabe que no he hecho nada de malo. Hermano, todos somos pecadores. A la cruz. En la falta, hay una falta de sensatez hoy. Hay una falta, hermano, de sabiduría. Si no la tienes, pídela y el Señor te la envía. Y el que es bueno, fiel, santo, justo, generoso, misericordioso, la envía y la envía en abundancia. Pero, por favor, que no te falte más la sensatez, por el amor de Dios, hermanos. Algunos, no, en medio de esa insensatez y necedad, hasta cuestionan a Dios. Yo he escuchado cuando alguna persona muere y la gente empieza, pero ¿cómo puede Dios permitir esto? ¿Pero cómo puede Dios permitir aquello? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? Hermano, no tenemos derecho a preguntar eso, ni siquiera decir ningún delante de Dios. Si alguno se muere alguien, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios permite eso? No, hermano, tú deberías más bien de estar exclamando, Señor, gracias, porque aún estoy con vida. Ser agradecido. Mire, nuestro Dios, hermano, siendo santo y un Dios de ira también, pudo haber destruido al hombre cuando éste cayó por primera vez en pecado. Sin embargo, traza un plan de salvación. Desde antes, hermano, y traza un plan de salvación. Y en ese plan de salvación estábamos tú y yo, desde antes y desde la fundación del mundo, y entrega a su Hijo unigénito. Él va a la cruz, y yendo Jesús yazo a la cruz, dice, Padre, perdónalos. Y encontramos su palabra y toda una serie de promesas que nos aseguran vida eterna. Entonces, hermano, la pregunta es, si después de todo esto, seguirá en tu corazón y en tu mente aún el que nuestro Dios uno es. Tendrás en tu mente y en tu corazón que la iglesia, cada miembro vivo del cuerpo de Cristo, la iglesia es para glorificar el nombre del Señor partiendo desde nuestras propias vidas. El que nuestro Dios sea tan bondadoso para con nosotros no es razón para que seamos indiferentes. Toma a Dios hoy con seriedad, hermano. A mí a veces, la verdad, no quiero especular, pero me parece que este pueblo tomaba era como del pelo, hermano. Como que se burlaban de su Señor, hermano. Y muchos se burlan de su Señor. No me gusta, no quiero, no me parece, me miró, no me miró, me dijo, sí me dijo. Y surge otra denominación. Denominaciones alrededor del humano, de sus necesidades. Duele el corazón, hermano. Duele cuando dicen ser creyentes, pero destronan al Señor y se ponen ellos mismos sus egos, sus yos. Basta con acudir a una librería cristiana, hermano. La gran mayoría de libros y autores direccionan todo a los problemas que aquejan a diario y materialmente y físicamente al humano, y tienen todas las soluciones y las respuestas. Libros verdaderamente sin importancia. Autores que a la verdad yo digo, Dios, pero ¿y este qué está escribiendo? ¿Dónde está la supremacía de Cristo? ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está la iglesia que glorifica el nombre del Señor? ¿Qué después de todo esto? Seguiré preguntando. Como los jueces. El pueblo y los jueces, y volvía el Señor y ponía otro juez y otro juez, y pone a Otoniel casado con una piadosa de su momento, o sea, un hombre verdaderamente de Dios. Y después pone a otro y pone a otro hasta Gedeón. Y muere Gedeón y el pueblo vuelve a sus andadas, vuelve a su idolatría, vuelve a su avaricia, vuelve a su codicia. ¿Saben qué representa todos este tipo de pecados? Escuchen, no seáis idólatras como algunos, no codicies cosas malas como ellos codiciaron, no seáis idólatras. ¿Sabe qué significa esto? Que el pueblo estaba centrado en sí mismo y no tomaba en serio a Dios. En otro tiempo, cuando los miembros del cuerpo de Cristo procuraban con santo afán santidad, en otro tiempo, siglo XIV, XV, XVI, XVII, existían muy pocos libros para leer, pero los que se tenían y los autores que habían les instruían de cómo disfrutar de una relación íntima y correcta
con nuestro Dios que bueno es, con nuestro Dios que uno es. Hoy la gran mayoría no lo hacen. Claro, la prioridad es este libro, nuestra norma de fe y conducta. Dicho lo anterior, mi amado hermano, el grave problema consiste en que las personas, los que dicen ser creyentes, no toman en serio a Dios. No lo toman seriamente para funcionar, para vivir conforme a sus leyes, sus principios, sus instrucciones. No lo toman seriamente, hermano. No lo toman seriamente para vivir conforme a sus atributos. Él es misericordioso, de toda gracia, amoroso, justo, pero también de ira. No lo toman seriamente. Hoy, hermano, el llamado es a seamos reverentes. Como creyentes desechemos todo aquello que esté centrado en nosotros mismos, en nuestro yo. Hermano, esto siempre va a tener duras consecuencias. Tú te centras en tu yo, en ti mismo, como este pueblo que se sentó. Escuche, este pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaba a jugar. Después venía la ira de Dios. Hermano, no crean, hermano, por favor, sáquense de su mente. Dejen de estar creyendo que Dios es como si fuera tonto, hermano. Y como si tú fueras el más inteligente, sabiondo, sagaz, capaz, astuto. Y querer salirte con la tuya. Eso trae duras consecuencias. Empezando por la disciplina de nuestro Dios. Y seguido a ello por la consecuencia que el pecar trae. Abandonemos nuestra centralidad. Abandonemos ese yo que se quiere entronar. Y que podamos decir, nuestro Dios uno es. Que Él sea nuestra prioridad, hermano. Que pasado todo esto, qué bueno a cambio ver verdaderamente hombres y mujeres consolidados, establecidos, afirmados, fortalecidos, perfeccionados en este tiempo. Y no preguntar, ¿y qué pasó con aquel que no vuelve? ¿Por qué? No, ya pasó la pandemia. Tan chistosos. Y entonces, no, que busque otro lugar allí, que allí le parece más bonito, porque la teología del que sí lo miran. 365,000 denominaciones, o sea, 365,000 puntos de vista teológicamente hablando. Hágame el favor, hermano. La teología del me abrazan, la teología del me besa, del ministerio del beso, del abrazo. No estoy diciendo que no tengamos cierto tipo de afectividad, pero es que la centralidad no somos nosotros. Abandonemos eso, hermano. Reflejemos verdaderamente a Cristo en nosotros, en nuestra vida. Cuando reflejamos a Cristo en nosotros, ahí podemos decir, abandonamos nuestro yo, abandonamos nuestros egos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo trae a memoria y dice, mire, no quiero que ignoren. Sí es una verdad, el pueblo fue rebelde, el pueblo hizo esto, el pueblo, pero Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis. ¿Quién no quiere que ignoremos que nuestro Dios es bueno, fiel, santo, justo, misericordioso? Que el Señor ha estado en este tiempo con nosotros, que ha habido alimento, que hemos bebido de la roca. ¿Cuál roca? La roca espiritual que es Cristo. No quiero que olviden eso, hermano. Yo como pastor hoy les digo, por el amor de Dios, no se olviden que aún en este tiempo de dificultad para muchos, el Señor ha enviado alimento espiritual, que hemos bebido de la misma bebida espiritual, que hemos bebido de la roca espiritual, que ha estado siempre con nosotros y que es Cristo, hermanos. Por el amor de Dios, no quiero que olviden esto de este tiempo. Si ustedes no se olvidan de este tiempo, de quién ha estado con nosotros, ustedes se mantendrán firmes, fortalecidos, establecidos, perfeccionados, para que pasado esto todos podamos decir, oh, nuestro Dios uno es. Duele el corazón. Duele el corazón, hermano, pensar que algunos están esperando a que las paz todo esto para retomar su antigua vida, sus viejos rudimentos. Duele el corazón el saber que algunos tienen que estar porque están.
porque están esperando a las primeras oportunidades a ver cómo regresan a lo de cada uno. Yo creo, hermano, que hay algo que está ocurriendo en este tiempo y de manera de verdad soterrada, torrante, ignorante, analfabeta, se está enseñando libertad. Hermanos, una cosa es libertad en Cristo, pero esto para ir a la cruz, morir, reflejarlo a Él, y otra cosa es libertinaje. Estos hombres, este pueblo del cual menciona Pablo y este pueblo del cual vemos del Antiguo Testamento, era un pueblo que parecía, hermano, libertino, o sea, dándole rienda suelta a sus propios deseos. Por eso quedaron postrados en el desierto, o sea, el juicio de Dios los alcanzó. Codiciaron, o sea, codiciar era tanto su yo, se sobreestimaban tanto, que daban rienda suelta a sus deseos, a su cuerpo, y la fornicación, la inmoralidad sexual. Se hicieron a servidumbre de la lujuria, de los pecados inmorales, sexuales. Era como lo habitual. Ese pueblo, cuando dice que quedaron postrados en el desierto, ese pueblo, si quisiéramos parafrasear, fueron descalificados en el caminar. Fueron descalificados en el cruzar. Eso es lo que está diciendo. Ese pueblo quedó postrado. ¿Sabe qué significa? Quedaron descalificados en ese atravesar. ¿Sabes qué significa hebreo? En el hebreo significa el que cruza. Dice Abraham el hebreo, Abraham el que cruza. El que cruzaba el Éufrates en la época, el desierto en la época. Nosotros estamos, si quisiéramos recibir, podríamos recibir ese adjetivo, hebreo, porque somos de los que cruzamos. Cruzamos por esta vida, por este tiempo de terrenal. Cruzamos por este mundo del cual somos extranjeros, advenedizos. No pertenecemos acá, nuestra ciudadanía es del cielo. Pero mientras cruzamos, oremos al Señor para no quedar descalificados. Y esto a raíz de darle rienda suelta a nuestros propios deseos, a nuestro yo, a nuestro ego. Y esto por desentronar a nuestro Dios. Y esto por dejar de tener una visión alta de quién es nuestro Dios, nuestro Elohim soberano. No pierdas de vista esa visión, hermano. Que Dios es gloria, que Dios es rey, que Él es creador, que Él es todo, hermano. No pierdas de vista que nuestro Dios uno es, que nuestro Dios bueno es. No lo pierdas de vista, o de lo contrario, no calificarás al momento de atravesar. Duele el corazón, de verdad, hermano. Duele el corazón cuando algunos dicen ser creyentes y desplazan a Dios y tienen hoy la enseñanza, como a ver qué aprendo, qué me enseñan, cómo me distraen, cómo mato el tiempo. El pueblo descalificado por buscar otros dioses, por idólatra. Y la idolatría, hermano, de hoy es el mismo ser humano. Se predica más sobre la humanidad y sus necesidades que del Señor, de la preeminencia de Cristo, de la supremacía de Cristo, los méritos en Cristo. Se predica más del yo, del ego, se sobreestima, se estereotipa al hombre como si fuera el centro. Hoy se enseña: no tendrás problemas, no tendrás dificultades, profetiza, declara todo lo bueno para ti, todo lo excelente, todo en abundancia para ti. No es cierto, hermanos. Seremos probados mientras atravesamos. Seremos probados, hermanos. Somos hebreos. ¿Qué es hebreo? Somos de los que cruzan. Estamos cruzando, hermano. Cruzando. Y mire, hermano, nuestra norma de fe y conducta es esta: para cruzar. Tú no puedes cruzar solamente pensando que eres tú. Tú no puedes decir: yo cruzo, yo voy por esta tierra y llegaré a vida eterna porque a mí me place, porque es a mi manera. No, hermano, es conforme este libro. Entonces no confundan, hermano. No confundan, hermano, la verdadera enseñanza que tiene que ver con exaltar a Dios, con el tener una visión muy alta de Dios. No confundan eso con lo que a ti te agrada cuando te predican. Si te ha de desagradar cuando te predican, tuyo
Y esto a causa de la visión alta que se tiene de Dios. Quédate con esa enseñanza. Yo prefiero que me desagraden mi yo, que no me guste mi yo, a que me degraden a quien es Dios, el Dios bueno, el Dios que uno es. Desagrádenme, pero no me degraden a mi Señor. Por la inmoralidad sexual, versículo 8. Fueron descalificados por su inmoralidad sexual. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire, joven, jovencita, que fornicas, que en ti hay inmoralidad sexual hoy. No creas y ten mucho cuidado, porque nuestro Dios uno es, con Él no se juega. Pastor, nos está amenazando. No, hermano, aquí está. Nuestro Dios uno es. Toma en serio a Dios, joven y jovencita. Toma en serio a Dios, matrimonios. Tomen en serio a Dios, hombres. Tomen en serio a Dios, mujeres. Sean reverentes. El pueblo siempre tuvo ese tipo de prácticas, hermanos. En Éxodo 32, en el versículo 6, ya voy como el Señor. Génesis, Éxodo 32, 6, dice la palabra del Señor. Escuche. Dice acá: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hermano, uno cree que ciertamente puede ser una palabra de beneficio, ¿no? Una palabra bien especial. Pero ¿sabe a qué se está refiriendo eso 32:6? A cuando el pueblo le pidió a Aarón que les hiciera dioses, y les hizo un becerro de oro. Y terminado el becerro de oro, ¿no? Después de haber edificado el altar, dice la palabra, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ya les voy a explicar qué significa, porque lo que Pablo estaba aquí señalando era Éxodo 32:6. Eso era lo que estaba citando Pablo cuando dijo: escuche, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a regocijarse. Aquí el término regocijar, regocijarse, tiene que ver ciertamente con prácticas sexuales. Lo de jugar o regocijarse es un eufemismo para indicar que lo que habían eran relaciones sexuales inmorales, o sea, por fuera del matrimonio. Significa juego sexual. El término, el término se levantó a jugar, el término regocijar, ahí indica, del hebreo, indica que el pueblo se dedicó a la inmoralidad sexual. ¿Sí? Es un eufemismo el que se levantó a jugar o a regocijarse. Y como consecuencia murieron en ese momento, el 32, 3,000. Y aquí dice el apóstol Pablo 23,000. ¿No? Pastor, la diferencia no, es que recuerden que el pueblo hacía una, repetía otra, repetía otra, repetía otra. Murieron alrededor de 23,000 israelitas que habían instigado aquella orgía idólatra inmoral en el Sinaí, ¿no? En aquel tiempo, de cuando el pueblo le dice a Aarón: Aarón, haznos dioses. ¿Qué después de esto? ¿A qué Dios servirás? ¿Podrás seguir diciendo Dios uno es? Y dice la palabra: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis. Hermanos, murmurar significa de alguna manera insatisfacción, pero eso viene de la amargura que hay en el corazón, y es insatisfacción, ¿no?, de no hacer la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? Porque el yo está entronado, mi ego está entronado, y esto es un pecado que Dios no toma a la ligera. Murmurar es atentar contra Dios. Y se refleja la murmuración cuando hay duda, cuando hay cuestionamientos.
con respecto a quién es Él, a su gracia, a su bondad, a su amor, a su justicia. Murmurar, hermanos, demostrar un descontento. O sea, es decir, no estoy de acuerdo con lo que me está pasando. Estoy esperando a ver a qué horas pasa todo esto y tomo qué camino. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Hermano, cuando habla de no sea humana, habla del término antropinos en griego, que significa aquello que es humano. O sea, todas las tentaciones son humanas. Todas. No hay ninguna tentación sobrehumana ni sobrenatural, ni el mismo diablo, hermano, va a hacer que tú caigas. Te tienta, pero no hace que tú caigas. Te muestra la tentación, pero no te obliga a que caigas en pecado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, las tentaciones son humanas, por eso tengan mucho cuidado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, versículo 12. Pero dice la palabra, escuche. Pero, término de contraste, termino. Fiel es Dios. Hermano, Él nunca nos falla. Él a sus hijos no les falla. Él a los suyos no les falla. Lo que pasa es que los suyos le fallan cuando no lo toman con seriedad. Fiel es Dios, hermano. Fiel es nuestro Dios. Bien lo rescató y bien lo señaló en su momento Job, Nehemías, Esther, Job, capítulo 5, versículo 19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. O sea, 6 tribulaciones, 6 pruebas o 6 tentaciones. Y aún en la 7ª, Él te seguirá guardando. O sea, 7, miren, me llama la atención. No quiero ser místico. Lo que quiere decir 6 más 1, 7. Es la perfección de su fidelidad. Por eso duele el corazón. Él nos ha provisto de todos los recursos, hermano. Oración, estudio la palabra, congregación. Esperaría, hermano, se lo digo en el afecto del Señor, que perseveraran, se mantuvieran firmes. Y que a diferencia de este pueblo, de verdad tomáramos en serio a nuestro Dios. Tomarlo en serio es tener una visión muy alta de Él. Burlarnos de Él es ponerlo a nuestra estatura. Hermanos, que el Señor nos ayude para como iglesia poder seguir teniendo la visión más alta de nuestro Dios. Porque nuestro Dios uno es. Si no fuera por un Salvador tan grande como Jesús, ¿quién podría salvar a un pecador tan grande como yo? Juan Bulla. Esa es la imagen que hemos de tener de nosotros mismos y de nuestro Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos toda la honra, Señor. Y ayúdanos a ser de los que nos mantenemos firmes, estables, fortalecidos, consolidados, perfeccionados. Señor, que pasando todo esto no seamos de los que volvemos atrás. Que pasando todo esto, Señor, reflejemos que te hemos tomado en serio. Porque tú eres bueno. Que podamos reconocer como el pueblo, nuestro Dios uno es, nuestro Dios bueno es. Que te tomemos en serio, Señor. Que reconozcamos, bendito Rey Santo, tu soberanía. Sí, Señor, es muy importante entender que ante semejante Dios soberano, que somos, bendito Rey. Pero es una realidad, Señor. Soberano y Padre eres, Señor, y somos tus hijos. Tú procuras lo mejor para nosotros.
Señor, ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, para no caer en la obstinación de nuestro yo, en la necedad de nuestro ego. Poder reconocer a la cruz como el mejor medio, el medio más precioso para deshacernos de todo aquello que quiere desentronarte, aunque te ha desentronado a ti, Señor. Acudimos hoy a tu misericordia, porque sabemos que eres un Dios de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo. Reconocemos, Señor, reconocemos, bendito Rey Santo, que sin ti a la verdad, Señor, no es que seamos poco, es que nada somos. Así que ayúdanos, Padre, en este tiempo, para que pasado todo esto, podamos reflejar verdaderos creyentes que te tuvieron en serio, que reconocen, pasando todo esto, que nuestro Dios uno es. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No puedo despedirme sin antes ser agradecido con cada una de las personas que diezman, que ofrendan, que han hecho llevar sus donativos. Y esto saben ustedes que precisamos con la honestidad y la transparencia de recursos para continuar adecuando, pero también para que la palabra siga corriendo. Así que a todos ustedes los que diezman generosamente, algunos que van más allá de sus fuerzas, gracias. Que lo hacen porque tienen una alta visión de quién es su Dios. Gracias, porque lo hacen por amor, por gratitud. No lo hacen obligados, no lo hacen por esperar algo a cambio. Ustedes gracias, que tengan el mejor comienzo de semana, que el Señor les bendiga todos los días de sus vidas, que bendiga a su mesa, su alacena, que no falte el panecito dulce y tierno, porque nuestro Dios bueno y uno es. Bendiciones.